Soy Sara García. Y yo soy Yoshi Levan. Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo. Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde una mirada feminista e interseccional. Con activistas feministas y defensoras de derechos humanos de la región. Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivofeminista.org.sb. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenides a el 8º episodio del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo, un espacio que pues busca visibilizar las luchas centroamericanas y conectarlas con las causas regionales. Estoy muy bien acompañada, como en cada programa, por mi compañera Sara García. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Yoshi? Un gusto estar aquí. Hola a todas, a todos y todes, y gracias también a la radio de todas y a Todas TV por estar documentando y acompañando este proceso y pues esta iniciativa de hacer comunicación feminista. Y pues este día, como ya habíamos anunciado en el podcast anterior, pues vamos a hablar también de esta lucha por la despenalización del aborto. Vamos a hablar de estos procesos y de todas las resistencias que hay, pero también de una realidad que pues es muy difícil, ¿verdad? Y que vivimos sobre todo aquellos países que tienen leyes sumamente restrictivas. Entonces, contanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre una campaña que se está realizando en El Salvador, que tiene mucha relación también con esta problemática de niñas no madres, ¿verdad? Que se llama Es Igualdad, ¿verdad? Que está relacionado a la importancia del reconocimiento, ¿verdad? De la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Para mejorar y para aportar también a los proyectos de vida de las adolescentes y de los jóvenes. Vamos a conversar un poco sobre la situación, ¿verdad? También en El Salvador, sobre el fenómeno del embarazo en adolescente y cómo también durante la pandemia este fenómeno pues se vio un poco más exacerbado a partir pues de las restricciones, del confinamiento, de la cuarentena, ¿verdad? Y también de la poca apuesta que subieron, al menos en el gobierno, en el contexto salvadoreño, del acceso a métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y cómo todo eso está relacionado también con la educación integral en sexualidad. Y también vamos a tener los aportes de una joven, ¿verdad? De Suchitoto, que nos cuenta desde su vivencia, ¿verdad? Cómo impactó en su vida el embarazo, ¿verdad? Que ella tuvo a temprana edad, ¿verdad? Y cómo a pesar de las dificultades ha logrado salir adelante, pero sin embargo reconoce las limitantes, ¿verdad? Y todos los efectos que tuvieron en su vida y en su proyecto de vida también. Así que vamos a irnos ahora con el dato y posteriormente vamos a conversar sobre el tema que nos convoca en este programa. La tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región. El Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz registró que los embarazos de niñas y adolescentes aumentaron en el primer semestre del 2021. Se ha identificado que 6.938 niñas y adolescentes resultaron embarazadas en el primer semestre, es decir, 38 niñas y adolescentes embarazadas cada día. De esta manera se supera la cifra registrada en el mismo periodo del 2020. Esta situación que enfrentan niñas y mujeres se agrava debido a la crisis sanitaria del COVID-19 que se vive a nivel global. La disminución de acceso a anticonceptivos es una muestra de esto. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, casi 12 millones de mujeres perdieron el acceso a la anticoncepción debido a las interrupciones causadas por la pandemia, lo que originó 1.4 millones de embarazos no planificados.
Sin embargo, hay otra pandemia que el sistema patriarcal invisibiliza, la pandemia de la violencia sexual. Las cifras compartidas anteriormente se pueden explicar en una parte por la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, estas cifras son sobre todo resultado de la pandemia de la violencia sexual y crímenes sexuales que se cometen contra niñas y adolescentes en El Salvador, los cuales ya han superado en los primeros meses del 2021 los índices considerados como epidemia a nivel internacional. Esta pandemia invisible plantea que entre enero y junio se han registrado 3.805 delitos sexuales, de los cuales 1.723 fueron contra niñas y adolescentes. Esto constituye una vez más la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado de cuidar de las niñas y las adolescentes. Al respecto, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha expresado de manera reiterada su preocupación por la prohibición absoluta del acceso al aborto seguro, cuando una niña tiene su vida o su salud amenazadas o cuando han quedado embarazadas a raíz de una violación. La prohibición absoluta del aborto supone tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Súper fuerte. Esa es la realidad que vivimos en el país. Hay algunos datos retomados de algunos espacios, como ya decíamos, de Ormusa, de Lunfa y también de F Feminista. Y creo que nos abonan y pues aportan a este análisis que vamos a tener en este podcast el día de ahora, pero que sobre todo nosotras queremos también situar esa problemática, como ya decíamos, estamos hablando de las pandemias, la pandemia de la violencia sexual. Esto se agudiza cuando existen marcos normativos tan restrictivos como el salvadoreño. Y en este sentido, nosotras queremos compartir un audio y un video que es un testimonio, ¿verdad? Es un testimonio de una compañera, Carolina Mena. Este video fue grabado en el marco de esta campaña que ya decía Yoshi, que es AIDS Igualdad. Básicamente lo que plantea esta campaña es que la educación integral en sexualidad es un elemento necesario para que se garantice la igualdad y no discriminación de todas las personas. Entonces, en ese sentido, pues Carolina nos va a contar su testimonio, su vivencia de ella haber enfrentado un embarazo cuando era adolescente, el impacto que esto tuvo también en su proyecto de vida, y pues eso nos va a permitir también reflexionar sobre esas deudas que también tiene el Estado salvadoreño. Así que vamos a escuchar a Carolina y luego regresamos para continuar conversando sobre este tema. Mi nombre es Carolina Mena, tengo 22 años de edad. Vivo en Suchitoto, departamento de Cuscatlán, El Salvador. Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador y soy periodista comunitaria. Trabajo en un periódico comunitario de acá de Suchitoto que se llama Noticias La Gaceta Suchitoto. Tengo un niño de 8 años de edad. Tenía 14 años cuando tuve a mi niño, salí embarazada de 13 años. Mi embarazo fue marcado por la violencia. Yo quedé embarazada cuando tenía 13 años, era prácticamente una niña y sufrí de todo tipo de violencia, psicológica, verbal, económica, también física por parte del papá de mi hijo. Yo no había caído como en la realidad de que después del embarazo iba a tener un niño al que iba a tener que cuidar, que me iba a acompañar toda mi vida, que voy a ser mamá por siempre, no solo el embarazo y ya, ¿verdad? Sino que yo no había caído como en esa realidad, ¿verdad? De que me iba a convertir en mamá. Y mucha gente me preguntaba, ¿y por qué no te cuidaste? ¿Por qué quisiste salir embarazada? Como si hubiera sido mi decisión, ¿verdad? ¿Por qué quisiste salir embarazada tan joven, siendo una niña, si tenés toda una vida por delante? Entonces ahora yo haciendo el análisis lo puedo decir y lo puedo decir con propiedad, falta de educación sexual.
Mi experiencia teniendo información en educación integral de la sexualidad ha sido el nivel de conciencia que a mí me ha generado y también la importancia, cuán importante es de que se implemente esa educación en los centros escolares, en la comunidad y en la familia, como abrirme la mente a un nivel de conciencia más alto. Lo primero ha sido poder hablar con propiedad sobre el tema, poder hablar con propiedad, con seguridad, poder transmitir todos esos conocimientos a otras personas, sobre todo chicas, pero también me ha hecho como descubrir más habilidades, por ejemplo, el liderazgo, ser un poco más sociable con las personas. Primero creo que es importante aclarar que cuando hablamos de sexualidad no solo es hablar de relaciones sexocoitales, sino también el desarrollo personal de cada niño, niña y los jóvenes. Las instituciones, el gobierno, los gobiernos municipales deben garantizar el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, sin sesgos, sin que influya la religión, sin que influyan muchos otros factores, porque vamos a ir rompiendo con la estructura de esta sociedad, una estructura que en relación al tema está llena de mitos, llena de creencias. La ACE nos va a dar la oportunidad a los jóvenes, a las niñas, a los niños, de poder decidir sobre sus cuerpos, de poder identificar las situaciones de violencia, los patrones de violencia y nos va a llevar a una sociedad más equitativa y más justa. Ese fue un poco sobre el testimonio que Carolina ha compartido en el marco de la campaña Es Igualdad, donde pues desde su vivencia comenta, ¿verdad?, todo lo que tuvo que enfrentar a partir de un embarazo a la edad de 13 años, ¿verdad? Y que también estuvo pues marcado por la violencia, ¿verdad? Y al final de cuentas reflexionamos, ¿verdad?, que lo fundamental que es la información, ¿verdad?, de poder contar con información que nos permita conocer sobre nuestro cuerpo, que nos permita también identificar situaciones en las que podemos encontrarnos en riesgo. Me parece súper importante, pues, o sea, además del rol fundamental que tienen los gobiernos, porque como ya mencionabas vos en el dato, el poco acceso que hubo en el marco de la pandemia a los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Como que no fuera algo importante, ¿me entiendes? O sea, como que no fuera algo necesario para la vida al final, ¿verdad? De la misma forma porque es parte de tu derecho al decidir a planificar, cuándo ser madre, cuándo no serlo. Entonces, ¿cómo queda invisibilizado, ¿verdad? Ese poco compromiso, ¿verdad?, de los estados a garantizar cosas tan fundamentales como esas, pues, que son necesarias, pues, para nuestro desarrollo integral, ¿verdad? Y que pueden, al final de cuentas, tener un impacto en nuestra vida, pues. Totalmente. Y por eso decimos septiembre con S de Será Ley, porque al fin y al cabo las mujeres, las niñas, tendríamos que tener la posibilidad de decidir. Decidir por algo tan básico y fundamental, decidir por nuestras vidas, decidir por nuestros cuerpos, decidir por nuestros proyectos. Y en la actualidad, debido a que tenemos una ley tan retrógrada, ¿verdad?, porque al fin y al cabo, a pesar de que diferentes organismos internacionales ya señalaron y ya manifestaron y recomendaron al Estado salvadoreño que modifique la ley que penaliza el aborto, sin embargo, se sigue sosteniendo esta ley tan absolutista, tan regresiva, y que cada vez más con estas historias, con este testimonio que ahora pudimos escuchar, pues nos hacen realmente refuerza la necesidad de esta lucha. Porque así como Carolina, todos los días, niñas están enfrentando este dilema, están enfrentando violencia sexual,
sin redes. De hecho, el UNFA también publicó hace unos años una investigación que también era un informe que retomaba testimonios y que retomaba también la experiencia de adolescentes y niñas que se habían suicidado porque no tenían redes de apoyo, y esa es otra. De hecho, es una de las principales causas de mortalidad materna indirecta, los suicidios en adolescentes embarazadas. Y eso es porque al final, pues el Estado impone la maternidad, la impone y hace que sea una obligación cuando debería de ser una decisión. Entonces ese es el llamado que también hacemos al Estado salvadoreño, pero también a que todas este mes, septiembre, de ser a ley, pues que también ocupemos nuestras redes, que veamos qué manifestaciones, qué plantones, qué acciones van a realizarse en nuestros países de cara al 28 de septiembre, y que podamos ocupar el espacio y plantear que es urgente que el aborto sea ley en toda la región latinoamericana, en Centroamérica, en El Salvador y en todos esos países que tenemos pues estos retrocesos tan enormes. Sí, yo creo que este mes, como vos decís, es fundamental que nos sumemos desde nuestros espacios y desde nuestras posibilidades a esta causa. Este es uno de los muchísimos efectos que tienen este tipo de leyes. O sea, hay muchas historias que contar sobre cómo al final de cuentas estas restricciones solo nos dejan básicamente dos caminos, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? O incluso la cárcel, ¿verdad? Que al final de cuentas es muy similar, pues, porque básicamente las mujeres son condenadas a pasar toda su vida y a morir casi que en prisión, ¿verdad? Y envejecer en prisión. Entonces creo que es importante que desde nuestras posibilidades, desde nuestros colectivos, desde nuestra familia incluso, que podamos difundir este mensaje. Yo sé que en El Salvador están pasando muchísimas cosas, estamos enfrentando momentos complejos en donde derechos básicos también como la libertad de expresión y muchas libertades están en riesgo de perderse, pero creo que es importante también en este contexto no olvidar que siempre las mujeres somos las que nos quedamos para después. Siempre nuestros derechos son los que se quedan en pausa, siempre son los que tenemos que negociar para lograr ciertas cosas. Entonces creo que luchar también por el derecho a decidir es luchar por la libertad de las mujeres, porque no podemos solamente luchar por la democracia, sino todas las personas o todos los ciudadanos, en este caso ciudadanas, son libres. Y en este momento las mujeres en El Salvador no son libres porque realmente no pueden decidir sobre sí mismas. Entonces no son luchas que están opuestas, ¿verdad? Que no son antagónicas, sino más bien que se complementan. Y a la vez que nos sumemos a exigir ese no a Bitcoin, también sigamos exigiendo que se reconozca el derecho al aborto, sigamos exigiendo que se reconozca la educación integral y sexualidad, sigamos exigiendo que queremos niñas con infancias felices y plenas, no cargando con embarazos impuestos. Ese sería como el llamado, ¿verdad? Que no olvidemos que nuestras vidas y nuestros derechos también importan, aún en contextos tan adversos y tan complicados como los que vive El Salvador en este momento. Sí, y como dice una imagen que a mí me gusta mucho porque es muy potente, ¿verdad? Una imagen que se ha viralizado en redes: en un mundo justo las niñas no son madres. Al final este es un tema de justicia social y pues esperamos que todo septiembre se llene de verde y que los estados puedan realmente transformar y cambiar esas legislaciones que están tan retrasadas y que no están acorde pues a los principios de derechos humanos. Así que seguimos en esa lucha. Para musicalizar,
como siempre, este podcast. Vamos a escuchar, ¿verdad? Voz de mujer a cargo de Nike Madera. Hay una versión salvadoreña de esta canción a cargo de las Musas Desconectadas, que también quizás para los próximos programas podemos estar hablando de activismo. Ya nos va surgiendo como las ideas, ¿verdad? Hablar sobre activismo, pero ahora vamos a escuchar a Nike Madera con Voz de mujer y luego regresamos para el cierre y las conclusiones de este podcast. La pausa musical, música consciente producida desde la Via Yala que acompaña nuestras luchas. Como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver no lo podían creer, su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. Y ellas fueron Nike Madera desde Guatemala. Gracias, compañeras, por estar en este podcast y aportar desde su arte pues toda esta propuesta y todas estas narrativas feministas que son tan necesarias para todas nuestras luchas. Así que este fue el podcast, el séptimo. Ya estamos en el séptimo episodio. Ah, pues es el octavo. ¿Sí? Juralo. Bueno, octavo episodio. Octavo episodio. Y es que la verdad es que ha sido una experiencia bien importante para nosotras como Sombría Centroamericana, ir visibilizando luchas, resistencia, pero también la música de la región. Así que, bueno, les invitamos a que escuchen este podcast. Lo pueden escuchar tanto en Spotify como en la radio de todas, Colectiva Feminista, .org.sb. Y también lo pueden escuchar en Todas TV, que está en YouTube. Pueden escuchar y ver porque también ahí nos podemos ver en Todas TV. Así que muchas gracias por habernos escuchado en este octavo episodio y nos encontramos en un próximo episodio, siempre por los canales que ya mencionaba Sara, y esperamos siempre contar con su sintonía y con su apoyo también en la difusión de estos programas para seguir difundiendo estas causas centroamericanas y regionales. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcasts. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría CA. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.